en esta sesión que planteamos desde el proyecto de Innova Docencia de la UCM, el número 42, que podemos decir con orgullo que ha quedado muy bien puntuado, pues planteamos el trabajar en esta ocasión sobre las divinidades menores. En mi caso, bueno, la elección era sencilla porque me une mucho a nivel emocional toda mi carrera como investigadora hacia Ilitia, que es a la que voy a dedicar esta ponencia. Bueno, Ilitia era la diosa de los partos, la diosa que propiciaba, para ser más exactas, los partos, es decir, la diosa que era necesario que estuviera presente para que el parto pudiera llevarse a término. Es decir, en el pensamiento griego, si Ilitia no estaba, no había parto, directamente no podía tener lugar. En Toma y Ilitia empezaron a sucederse desde época, de hecho, de los cultos más antiguos que tenemos muy documentado, ahora lo vamos a ir desgranando en la Grecia antigua o en el mundo mediterráneo, sobre todo las Cícladas, tenemos documentadas un culto a Ilitia o un culto a estas diosas o a esta divinidad de los partos desde época tremendamente antigua, concretamente desde época minoica. Y bueno, pues vamos a centrar la ponencia en su iconografía, especialmente en el mundo griego, que es donde va a tener una presencia más fuerte, y bueno, pues toda esta parte que rodea a los partos tan maravillosos, ¿no? Que por eso le he subtitulado Contracciones, supersticiones y súplicas de las parturientas, es decir, pensamientos sobre los partos, peticiones sobre los partos, y bueno, como muchas de las que habréis estado escuchando, estáis escuchando ahora, habréis pasado por un parto, seguro que os despierta cierta simpatía. Bueno, lo primero que tengo que mencionar es que puede ser Ilitia o que puede ser Ilitías, ¿vale? ¿Qué quiere decir con que puede ser Ilitia o pueden ser Ilitías? Pues que dependiendo de las fuentes más o menos antiguas, hay veces que se habla de las Ilitías. Ahora veremos algún caso particular. ¿Cómo se traduce esto a nivel simbólico o cómo se traduce esto a nivel imágenes, que es la parte que nos interesa? Pues que muchas veces en las imágenes de parto, en vez de ver a una diosa Ilitia, lo que vemos es a dos diosas Ilitías. Es decir, lo que vamos a ver es como en esta imagen que tenemos en pantalla, que luego trabajaremos más a fondo, es el nacimiento de Atenea. Atenea nació de la cabeza de Zeus, Hefesto le dio un hachazo en la cabeza y nació ya armada, por eso estáis viendo esa persona entronizada en el centro, con una figura que está saliendo ya preparada para la lucha. Fijaros que está ya con el escudo en posición de defensa, el casco puesto y la lanza, ¿no?, preparada para lanzar. Y a los lados hay dos figuras. Fijaros qué significativo, dónde posan las manos, son dos figuras femeninas, cuya mano izquierda, en el caso de ambos, fijaros dónde la pone, en la cabeza, en el sitio del parto en este caso, es el sitio de donde va a salir Atenea. Es decir, son estas Ilitías en plural que están propiciando este parto porque tienen que estar en los partos divinos también. Es decir, sobre todo es una iconografía que vamos a encontrar asociada a los partos divinos. Bueno, como decía al principio, los cultos a Ilitia son muy antiguos. La conocemos además ya con un nombre parecido, ahora os lo pondré, y los tenemos documentados en la isla de Creta desde época bastante temprana. Sobre todo, bueno, hay varias grutas donde se le rinde un culto muy especial. Una de ellas, de las más conocidas que tenéis señalada con una fecha en la pantalla, es Amnisos. Está muy cerquita de Nosos y es una cueva, tengo una imagen por aquí, ahora vuelvo a ella. Este es cuando fui yo a Amnisos, porque uno se espera que, bueno, que quizá haya una entrada un poco más monumental, pero no, la cueva está justo detrás de ese árbol, no se ve, no hay señalización, no se ve absolutamente nada, está perdida en la ladera de la montaña, y sin embargo, bueno, ese árbol, que cuesta encontrarlo, lo que señala es uno de los cultos más antiguos a la diosa de los partos. Vista por dentro, bueno, pues sabemos que fue usada esta gruta o esta cueva de Amnisos desde el Neolítico, que en época clásica griega se seguía utilizando. Y bueno, es una cueva grande, tiene unos 200 metros de largo, y hacia la mitad de la cueva lo que hay es una estalagmita que va a ser usada como piedra y altar. De hecho, en esta zona, que es la que estoy poniendo ahora mismo en pantalla, alrededor fue la zona en la que encontraron, o los arqueólogos han encontrado restos de figuras femeninas, de herramientas relacionadas con la fertilidad, estas figuras femeninas, de herramientas, bueno, pues de herramientas vinculadas a
a todo este mundo de los partos, es decir, todos los esbotos están concentrados hacia aquí. Bueno, esta cueva, la peculiaridad que tiene es que luego, como a nivel curiosidad, fue redescubierta en el siglo XIX. Los locales de la zona la llaman Nereidoscilios, ¿vale? Y como digo, bueno, pues está en lo alto de, bueno, en una ladera sin ningún tipo de indicación, en el que, bueno, uno tiene que andar buscando, y de hecho uno lo encuentra porque hay alguien que a mano, que debió desesperarse, lo puso cerca. Esta es la verja de entrada a la cueva, que como veis, bueno, pues el candado está cerca, y esta es justo la entrada de la cueva, donde siempre, bueno, se pueden observar que hay restos de velas y de flores, y pues yo creo que de los días de estos de San Juan o cosas así, que todavía a día de hoy pues acude la gente aquí a hacer rituales de supuesta magia blanca. Bueno, decía que, claro, estamos hablando de época muy temprana y me podéis decir, o alguien puede pensar, bueno, sí, es una diosa a los partos, es una diosa a la fertilidad. Hubo muchas a lo largo del Mediterráneo, es un culto muy común. El hacer o el rendir culto a estas diosas de la fecundidad o estas diosas, pero es que el culto, lo especial que tiene es que es un culto específico al parto, es decir, no es un culto a la fecundidad per se, no es un culto a la reproducción per se, como podíamos tener en estas divinidades neolíticas o en otras divinidades del Mediterráneo, sino que es un culto específico a una divinidad que específicamente te protege en el momento del parto. Eso es lo fantástico de esta Ilitia, y que además aparece ya con este nombre, sin evolucionar, es decir, Ilitia ya es el nombre griego, Ereutija, en las tablillas del lineal B, ¿vale? Bueno, aquí tienes una en concreta, la catalogada como KNGG 705, y que se especifica en esta tablilla, el lineal B, una ofrenda de miel. Miel es una de las ofrendas que más se van a utilizar en este mundo antiguo, como es el parangón del dulzor, el más dulce que la miel, es una de las ofrendas más preciadas, y se hace una ofrenda de miel desde el Palacio de Cnosos, que, bueno, recuerdo que, si vemos la ubicación del mapa, y vuelvo a él, tenéis marcado ahí Cnosos con un recuadro, Amnisos está relativamente cerca, es decir, es una ofrenda directa de Cnosos, directamente de miel, en honor, en esta gruta, en esta estalagmita, en este altar donde se depositaban ofrendas en honor a Ereutija, es decir, esta Ilitia o diosa de las parturientas. Bueno, no es el único sitio, Creta está llena, en Creta se cree que es el origen de estas divinidades del parto tan específicas que van a aparecer. Y bueno, pues tenemos algunas discusiones incluso que dicen que la ciudad de Lato, existe una ciudad en Creta, cuyo yacimiento arqueológico os estoy poniendo en pantalla, que se llama Lato, que está al este de la isla de Creta, y que, bueno, pues se dice que hay investigadores que históricamente han dicho que este centro, que también se rendía culto a las divinidades de los partos, ahora os enseño una imagen que ha aparecido en estos yacimientos, y que, bueno, pues que recibe este nombre, esta ciudad, por el gran culto que tenía a la diosa Leto, ¿vale? Que también estaría, bueno, pues relacionada, ¿no?, con Ilitia y con los partos. Leto, recuerdo que es la madre de Apolo y Artemis, es la madre por excelencia, pero fijaros que se diferencian las funciones, es decir, Leto queda como madre por excelencia y Ilitia, ¿no?, queda como la diosa de los partos. Pero bueno, el culto principal de esta ciudad estaba destinado a Ilitia, y bueno, es muy discutible el que bueno, el nombre sea deudor de esto, porque bueno, Lato en dialecto dórico es Leto, es la diosa Leto, pero bueno, en el lineal B, en esta época, aparece con este otro nombre, es decir, el que mencionábamos aquí, Ereutija, y esta ciudad aparece como Rato, es decir, que sería un poco raro esta coincidencia, pero bueno. Bueno, estas son algunas estatuillas de las que han aparecido ofrendadas a esta diosa de los partos, a esta Ilitia, que tenemos ya mencionado de manera tan temprana, y como veis son imágenes de figuras femeninas que están arrodilladas. Fijaros que aquí lo que importa no es la fecundidad, no tenemos unos grandes pechos, sí tenemos marcadas las caderas, que son tan importantes para el parto, pero sí que lo que aparece, y bueno, sobre esto ha habido mucho debate, es esa posición de rodillas, ¿vale? Esa posición de rodillas que se cree que de manera antagónica las primeras mujeres usaron para parir. De hecho, las fuentes, bueno, aparecen, o las fuentes más antiguas que conservamos relativas a partos, sobre todo una griega y una egipcia, que luego retomaremos por lo menos una de ellas, se menciona el que Leto, para parir a Apolo, apoyó las rodillas, así literalmente, apoyó las rodillas en el blando prado. Es decir, que estaría reproduciendo las posturas más naturales de la mujer, acuclillada o arrodillada para parir, y por eso se ha vinculado como una estatuilla directamente, como un esboto de protección de estos partos.
Bueno, es bastante curioso porque las menciones a estas ilitías o a ilitía en singular aparece también de manera más temprana, no solo en el mundo cretense per se, sino en el mundo homérico. En la Ilíada tenemos un fragmento que es maravilloso, yo pongo aquí la traducción de Emilio Crespo, que es bueno, de las que más me gusta a mí, por afecto también personal, pero bueno, aparece en esta traducción. Pero en cuanto la úlcera comenzó a secarse y cesó la sangre, agudos dolores penetraron en el ardor del atrida, como cuando una mujer parturienta se apodera el acerbo dardo punzante que le arrojan las ilitías de penosos alumbramientos, las hijas de Hera que traen amargas penalidades del parto, tan agudos dolores penetraron en el ardor de la atrida. Digamos qué texto más maravilloso. Bueno, por un lado está comparando las contracciones de las parturientas con dardos que lanza las propias ilitías, las propias divinidades de los partos, ¿vale? Es decir, si alguna de ustedes ha sido madre o ha estado embarazada, seguro que esas punzadas que les daban en el momento del parto, pues sí que pueden asemejar, ¿no?, a un flechazo, ¿no?, que uno le dan en cuanto a dolor. Y hacen ese paralelismo entre el dolor que puede sentir una mujer con las contracciones del parto con el dolor que siente el guerrero cuando le dan el flechazo. Fijaros qué maravilla de texto, es decir, que está muy presente siempre ilitía, no solo en los temas directos de parto, sino también en otras comparaciones. Bueno, esto pongo una reproducción a la derecha de un vaso maravilloso del pintor de Berlín, que es uno de los pintores más espectaculares que conservamos, una crátera de volutas del torno al 490, 460, que está en el British Museum, en el que, bueno, están Aquiles y Héctor luchando desnudos, ¿no?, con ese desnudo espectacular que heroifica, y en esa comparación, ¿no?, con ese dolor que pueden sentir los guerreros con los dolores del parto. Bueno, esto voy a hacer simplemente una breve mención porque hay muchos estudios, sobre todo Nicole Legault, que es una de las grandes investigadoras francesas sobre temas de género de hace unos años, publicó un libro que llamado Mujeres en duelo, un libro maravilloso, y bueno, ella estableció un paralelismo diciendo que en un momento dado se llegó a comparar a las mujeres que morían en el parto con los hombres que morían en la guerra. Es decir, que había esa comparación, puesto que conservábamos este texto que hablábamos de la Ilíada, de esas heridas de punzante dardo, pues que había ese paralelismo entre unas figuras y otras. La mujer muriendo en el parto con la mujer, pues con el hombre muriendo en combate. Esta es una estela de mármol del torno 400 a.C., que está en el British Museum. Se cree que representa a una mujer que ha muerto en el parto y, bueno, pues la tenéis sentada y por eso pues está ahí pues la otra figura dándole al niño, al bebé, que es el motivo de esta muerte, de esta enfatizando. Sí que es verdad que las mujeres que murieron o que morían en el parto, pensemos que es una época en la que la mortalidad era más alta que ahora, pensemos que un parto era algo peligroso, las mujeres lo sabían, pensemos que muchas mujeres morían en el parto, que era algo bastante habitual, desgraciadamente, la cantidad de niños en edades tempranas, que lo sabemos por los cementerios y todos los estudios que hay de época, pues que ilitía va a despertar un especial fervor entre todo ese sector de la población que lo que va a pedir no es solo tener hijos sanos, que era una de las misiones de las ciudadanas, por ejemplo, atenienses, sino además salir viva, ¿no?, de ese intento, es decir, parir hijos sanos y salir viva de ese intento. Con lo cual, pues sí que vamos a encontrar un culto grande a todo esto. Bueno, además es un culto que lo tenemos perfectamente reglamentado. ¿Qué quiero decir con que lo tenemos perfectamente reglamentado? Que aparece desde época, como decía, muy temprana, una mención a partos, ya en el mundo griego, la tenemos mencionada indirectamente a través de Pausanias, que es este gran viajero, y que nos habla de que el licio Olén, ¿vale?, que compuso los himnos griegos, se decía que Olén era un poeta legendario más antiguo que Homero, o sea, era como un poeta casi fundador, ¿no? Dice que en su himno hay litía que esta es madre de Eros. Esto es muy importante porque muchas de las mitologías creían que Eros era el origen de todo, el origen del mundo, muchas versiones del mito, incluso Ilitía antes que Eros. Claro, esto es un poco, ¿qué es antes, el huevo o la gallina, ¿no? ¿Qué es antes el amor o el parto que produce el amor que produce el parto, ¿no? Que estaba algo en esa línea. Pero que, bueno, fue el que contó, ¿no?, el que introdujo este Olén de manera muy temprana, este licio, en la zona de las Cícladas, concretamente en la isla de Delos, que se convirtió en un centro importantísimo de culto a Ilitía en general y a los partos en particular.
Bueno, sobre todo se convirtió a través de un mito en el que Ilitia va a tener un protagonismo fundamental. Está narrado en los himnos homéricos, que están datados más o menos del siglo VIII, el himno homérico a Delos, el de Delfos es posterior, pero en torno al siglo VIII a.C., en el que nos dicen: fue entonces cuando llegó a Delos Ilitia, provocadora de las angustias del parto, cuando a Leto le sobrevino el parto y sintió el deseo de dar a luz. En torno a la palmera echó ambos brazos y apoyó las rodillas en el blando prado. Sonreía la tierra bajo ella. Fijaros qué maravilla, ¿no? O sea, es decir, el problema es, bueno, Leto es perseguida, no que me quiero enrollar mucho con la mitología, pero Leto es perseguida porque era, perseguida, Leto huye de una tierra a otra porque era celosa, no quiere, prohíbe a todas las tierras que la acojan para parir, ¿no? Entonces tenemos un periplo de Leto recorriendo diferentes tierras pidiendo permiso para parir y denegándoselo. Hasta que llega a Delos, que era una pequeña isla, en medio de las Cícladas, que no tenía nada que perder y la dejó parir. Y lo que va a hacer es lo que la segunda treta que va a idear era para impedir este parto de Leto, para que no nacieran Apolo y Artemis, es engatusar a Ilitia, entretener a Ilitia, ¿no? Entonces Ilitia la tienen por ahí distraída y por eso en esta mención del mito tuvieron que ir a buscarla, que es algo que se dice de manera específica, dice: llegó a Delos Ilitia, provocadora de las angustias del parto, cuando a Leto le sobrevino el parto y el deseo de dar a luz. Es decir, que hasta que Ilitia no llega, Leto no puede parir. Es decir, Ilitia siempre presente como elemento para distraer o como elemento para parir. Bueno, esta que os pongo es la palmera, supuesta palmera, obviamente totalmente turistificada, conmigo además, de Delos, que se conserva así a modo testimonial, este es otro debate, en la que supuestamente Leto parió con ayuda de Ilitia o con la venia de Ilitia en la isla de Delos. Bueno, Delos, como decía, se va a convertir en un importante centro de culto, en un peculiar centro de culto a los partos, por ser la tierra que acogió este parto de Leto, y además se le va a rendir un culto especial a Ilitia e incluso a algunas figuras femeninas que ayudaron a Ilitia o que se pusieron del lado de Ilitia. Me refiero a las vírgenes hiperbóreas, que son unas ninfas que vinieron, a las que se acabó rindiendo culto en la isla y que se dice que o vinieron con la misma Ilitia, ahora veremos, o que directamente con ella la ayudaron. Bueno, quizá una pregunta así, como un poco que nos puede venir a la cabeza, porque yo pongo esta palmera en la que digo que se agarró Leto, ¿no?, para parir, con la ayuda de Ilitia, que la tenemos representada en esta pixie de Polícroma de en torno al 400 a.C., que ahora retomaré. Leto es la figura que hay sentada, que está agarrando la palmera, está pariendo sentada en una silla, que es como parían las mujeres del siglo V a.C., sentadas en una silla obstétrica, es decir, una silla de estas que tenían el hueco y haciendo fuerza para salir, como se ha parido hasta hace relativamente poco. Y Ilitia es la figura que hay detrás. Es decir, Ilitia, si os fijáis, está ejerciendo la labor literalmente de comadrona. Es decir, con una mano le sujeta la otra mano y con otra le está agarrando por detrás. Y la idea de agarrarla por detrás es ayudarla o facilitarla el parto. De hecho, esta figura es muy discutida. O sea, este vaso ahora lo pongo completo, se discute mucho. Lo pongo aquí y luego vuelvo. Se discute mucho porque es un escenario muy femenino, con muchas figuras femeninas. Femenino porque los partos se producían siempre en un entorno femenino, siempre se hacían por las mujeres de la casa, por las que ya habían tenido la experiencia, las abuelas, las madres eran las que ayudaban en este parto, y era algo como un poco ajeno a los hombres, en lo que los hombres no entraban. Para este parto de Leto, que decimos que detrás está la figura de Ilitia, como vemos, lo que tenemos es ese mismo escenario femenino divino reproducido. Hay diosas que podemos reconocer fácilmente, por ejemplo, enfrente de la palmera, pegada a la palmera, Atenea, que es la diosa que está armada, la diosa que tiene ese casco y que tiene el escudo y la lanza, que está en primera fila controlándolo. Bueno, pues es una escenificación del control ateniense sobre la isla de Delos, que fue un santuario pues muy rico, no solo en cuanto a partos, sino en cuanto a recursos, porque los cultos movieron mucho dinero en esa zona. A la derecha sí que podemos reconocer
a Afrodita con Eros encima, por esa figura, por esas alas que lleva el niño, y sí que hay una discusión grande en torno a los investigadores, en torno al resto de figuras. Bueno, yo ya publiqué y es mi percepción que concretamente la figura de Litia es la que está detrás de Leto, porque es la que le ayuda físicamente a parir. Claro, una cosa que nos podemos preguntar es, ¿y por qué una palmera? ¿Qué pinta la palmera en todo esto? Bueno, la palmera, realmente seguramente, la idea del árbol que aparece en el parto, en esta escena de parto que tenemos a la derecha, seguramente venga de la idea de las mujeres de ayudarse en algo para parir, ayudarse a algo para hacer fuerza. Es decir, las mujeres al parir lo más fácil que salga algo por esa zona es ponerse de cuclillas o de rodillas y para hacer fuerza agarrarse. Puede ser un árbol cualquiera, pero es que había un tipo de imágenes en el que no voy a entrar mucho en Mesopotamia, con una larguísima tradición, esta que pongo es procedente de Susa, está en el Museo del Louvre, pero que son imágenes en las que divinidades, en este caso una divinidad toro, tocan la palmera. Fijaros que es un gesto muy parecido. Hay miles de imágenes como las de la izquierda, están muy estudiadas, fueron muy estudiadas por Hélène Dantin y publicadas y por Perrot. Y bueno, pues toca la palmera con un simbolismo en Mesopotamia, porque la palmera les permitía tener todas las riquezas, pues con un simbolismo que quería decir, bueno, que le transmitía el numen, ¿no? El espíritu de la vida, el espíritu de la vegetación. Claro, imaginaros que las Cícladas están justo. Fijaros dónde están las Cícladas, fijaros dónde está Grecia, fijaros dónde está Mesopotamia, que es lo que aparece marcado en el mapa a la derecha como Turquía en inglés, ¿vale? En francés, perdón. Y fijaros que toda esa iconografía de palmeras, con esas divinidades aladas, en esa zona en la que es tan rica, están en la zona de la derecha, en esa zona de Turquía. Fijaros que para llegar a Grecia o para entrar en el Mediterráneo, el puerto por el que pasaban todos los barcos era Delos. Delos tenía muy buenas aguas, tenía muy buena zona para pasar y era donde recalaban todos los barcos comerciales que iban de la zona oriental a Grecia o de Grecia a la zona oriental. Lo que, claro, va a producir ese trasvase de influencias y los griegos lo que van a hacer es coger esas ideas, ¿no? de vida, ¿no? En torno a la palmera, porque en Mesopotamia les daban muchísimas riquezas, comían, construían, hacían todo con ella, y lo van a hacer los griegos es adaptarla a su mito de nacimiento y de parto, es decir, adaptarlo a su pensamiento. Bueno, a raíz de este parto divino que se produce en la isla de Delos, que provoca el nacimiento de Atenea, en el que tiene que acudir esta Litia, bueno, pues se va a convertir en un lugar de culto de las parturientas. Van a aparecer, observamos, un templo, la estructura de un templo dedicado a Artemis Litia o Artemis Loquia, que es el nombre que luego tendrá en Roma. Y bueno, pues es un templo en el que tenemos multitudes votos que son maravillosos, que lo que son parturientas. Si miráis este de la derecha, seguramente sea del siglo III a.C. Y hay una figura de un niño que está arrastrando un animal, voy de izquierda a derecha porque no puedo señalar, y la figura que se ve completa, si os fijáis, tiene la tripa abultada. Es una embarazada que está acudiendo, vemos el trocito del altar que queda justo delante de ella y la escultura de culto que solo quedan las piernas, que será seguramente una imagen de Atenea, de Artemis, perdón. O imágenes específicas, esta es maravillosa, que reproducen literalmente el gesto de Leto. Esta es otra parturienta, en otro esboto, también encontrado en este santuario, que tiene una antorcha en la mano, que es esa figura, ese palo que le sale, una antorcha hacia arriba, que es símbolo de vida, la antorcha hacia abajo, símbolo de muerte, hacia arriba, es símbolo de vida, y fijaros que su mano izquierda la alarga y toca, lo que vemos es el tronco de una palmera. Es decir, es una ofrenda que hace una parturienta, un ruego que hace una parturienta en el templo de Artemis Loquia o de Artemis Litia para rogar que su parto, igual que el de Leto, vaya bien. Bueno, estas son algunas imágenes, por ejemplo, con las que se ha intentado reproducir la imagen de culto, es decir, que vemos a la familia, porque, bueno, pues también van a acudir en familia a rendir culto. Como digo, seguramente sea una imagen de Artemis con esta vocación, porque el problema que tiene Litia es que, aunque tiene esa personalidad tan marcada en época cretense y en época griega, a medida que vamos avanzando en el tiempo, se empieza a mezclar sus funciones con las de Artemis. Y, bueno, pues aparecen estas advocaciones de Artemis Litia o Artemis Loquia. Bueno, tenemos, como digo, imágenes de partos.
de época clásica también, en las que conservamos, bueno, lo que se cree que serían representaciones de Ilitia. Por ejemplo, este es un relieve de mármol procedente de Grecia, que está datado del 410, está en el Metropolitan. Vemos a la mujer otra vez en esa silla obstétrica, en esa silla pariendo, y bueno, pues tiene dos figuras a los lados, una figura detrás que además sostiene al niño, es como una imagen en dos tiempos que ya ha nacido y le ha llegado, ¿no? Y también la toca, la propicia, es la postura que normalmente las comadronas adquirían, que era la de ponerse por detrás para ayudar. Bueno, las supersticiones en torno al parto son tremendamente numerosas, son maravillosas, hay una cantidad de literatura, de imágenes, es un tema inagotable y bueno, espero en otras ocasiones seguir trabajando o seguir adentrándome en él. Pero bueno, os pongo algunas curiosidades para que veáis cómo pensaba. Bueno, esta es un fragmento de las Metamorfosis de Ovidio que nos cuenta, bueno, pues Almena, que era la madre de Heracles, de Hércules, también perseguida, claro, por Hera, porque, bueno, pues Almena iba a tener a Heracles, que era hijo de su esposo. Sabéis que, bueno, siempre se dice que era muy celosa, pero bueno, yo diría más bien que él era un poco de aquella manera, ¿no? Y bueno, nos recoge Ovidio, y leo literalmente, que al menos a ti te ayuden los dioses y te abrevien el trance cuando, a punto de parir, invoques a Ilitia. Fijaros esto qué importante, es decir, cuando estás a punto de parir hay que invocar a Ilitia. Ilitia tiene que estar, ¿vale? Tiene que estar para que tú puedas parir. Protectora de las asustadas parturientas. Esta, por complacer a Juno, a Hera, lo que hablábamos, se tornó severa contra mí. Es decir, Juno quiso vengarme. Cuando Lucina, que es Ilitia, el nombre posterior, oyó mis gemidos, se sentó en el altar que tenía delante de la perdón, que es la criada, se sentó en el altar que está delante de la puerta y cruzando su curva derecha sobre su rodilla izquierda y entrelazando sus dedos en forma de peine, detuvo el parto. Es decir, la criada, para detener el parto, para impedir que el parto de Almena llegara a su fin, lo que hizo fue ponerse detrás, es lo que vemos aquí delante, vemos en este grabado de Le Barbier a Almena pariendo, vemos que está detrás la comadona con ese gesto que hemos dicho tan característico, delante han cogido al niño y detrás está esta Lucina, que lo que estaba haciendo era cruzar las piernas, su curva derecha sobre su rodilla izquierda, con las piernas cruzadas, y para detener el parto. Masculló también unos conjuros y los conjuros frenaron el parto ya iniciado. La diosa soberana de la preñez dio un brinco y sobresaltada soltó sus manos. Soltadas las ataduras, pudo parir. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues que creían las parturientas que si tú tenías cerca a alguien con los dedos cruzados o con las piernas cruzadas o con algo que estuviera cruzado, no podías parir. Y Ovidio lo recoge tal cual en torno al parto de Almena. Es decir, Lucina tenía las piernas cruzadas y estaba mascullando, esto forma parte de todas las supersticiones en torno al parto, y frenó en seco el parto. Es decir, al tener las cosas cruzadas, lo frenó. Y la diosa soberana de la preñez, Ilitia, dio un brinco, sobresaltada cuando se dio cuenta, y gracias a ese brinco pudo parir. Fijaros que bueno, pues que las creencias en torno a los partos fueron muy importantes en la intimidad de las mujeres, es decir, las mujeres preocupadas por estos partos, pero ojo, porque también fueron muy importantes en la política ateniense de la época, a nivel griego, a nivel de Estado, ¿vale? A nivel polis, que es más importante todavía. No me puedo meter mucho, pero voy a mencionar una purificación que se llevó a cabo en la isla de Delos. Purificación es cuando se decide hacer una limpieza de tipo ritual. En este caso se hace porque creen que, lo hemos visto mucho en época medieval, es decir, que se creía que había habido una oleada de peste y se creyó que era que quizá que Apolo estaba enfadado y lo que se decidió es purificar la isla, hacer unos rituales, ¿no? Esta es la purificación que hizo Polícrates del 426-425 a.C. y nos dice Tucídides: en esta ocasión, en cambio, fue purificada toda la isla de la forma siguiente. Levantaron todas las tumbas de los muertos que había en Delos. Vale. Y para el futuro decretaron la prohibición de morir y dar a luz en la isla. Para hacerlo debían trasladarse a Renea. Es decir, fijaros que una normativa impuesta por Atenas, concretamente, impuesta por Polícrates, en el siglo V a.C. es prohibido nacer en la isla de Delos. Y a partir de este momento, todas las mujeres que quisieran parir, Delos es la isla de la derecha, tenían que coger barquito o un puente, cuando se construyó un puente, con los años, y cruzar a la isla de al lado, que es la isla de Renea,
parir en la isla de Renea, purificarse en la isla de Renea y ya podían volver a Delos. Fijaros qué espectacular, ¿no? O sea, se pensaba además que nadie podía equipararse a Leto, nadie podía equipararse a todas estas divinidades del parto y por eso esa isla considerada un santuario en su totalidad hacían salir de ella a la isla de al lado. Imaginaros que nos tuviéramos que ir a Francia, a París, ¿no? O a Toledo, porque en Madrid no se puede porque es terreno sagrado, ¿vale? Pues es un poco lo que pasaba con estas políticas. Incluso cuando se sacaron todas estas tumbas de la isla de Delos, se sacaron todas las tumbas menos dos, que son las tumbas de las vírgenes hiperbóreas. Este es el plano de Delos, las tenéis marcadas en pantalla, que son la Tequé y el Sema, que estaban visibles en la época de la purificación, o sea que eran grandes osarios y todo el mundo sabía que estaban ahí, es decir, que no se las olvidaron, es decir, las dejaron exprofeso cuando sacaron todos los muertos de la isla porque contaminaban. Y el motivo por el que estas tumbas son los únicos enterramientos que quedan, otra vez está vinculado al parto. Y dice, por ejemplo, este texto de Heródoto, los propios delios cuentan también que pasado por esos mismos pueblos, a Delos habían llegado otras doncellas hiperbóreas, Arge y Opis, antes incluso que Hipérica y Laódice. Estas últimas, en efecto, llegaron para satisfacer a Ilitia, de nuevo la diosa de los partos, el tributo de que los hiperbóreos se habían impuesto por la rapidez del parto, en tanto que, según dicen, Arge y Opis llegaron en compañía de las mismísimas diosas y por parte de los delios se les rinden honores. Es decir, tenemos aquí a 4 doncellas que vienen de los hiperbóreos, es decir, de lo que está más allá de Bóreas, de tierras lejanas, que unas se decían que habían venido acompañando a Ilitia y por eso se las rinde culto, y en otras que habían traído unos tributos a Delos para ofrecérselos a Ilitia, que por eso se las consideraban sagradas. Y tienen unos enterramientos que son sagrados en Delos, que además se les hacen unos rituales específicos y los jóvenes les van a hacer unos rituales específicos. Y este estatus que adquieren es por ser las acompañantes de Ilitia o por ayudar a Ilitia. Bueno, como decía al principio, y para ir cerrando, Ilitia está presente siempre en los partos. Ilitia en estas imágenes, como vemos, aparece 2 veces, que es la que vemos al principio, es decir, siempre en escenas del parto, del nacimiento de Atenea conservamos muchísimas, sobre todo del siglo VI a.C., fue una imagen muy popular en torno a que, bueno, sobre todo los grandes productores de cerámica de figuras negras pues eran los atenienses y Atenea era la diosa protectora de la ciudad, con lo cual pues en estos años sí que hay una iconografía bastante amplia. Pero, por ejemplo, vuelvo a poner otra aquí, este es un dibujo que fue hecho para el link, que reproduce el relieve de una banda, de un escudo de bronce, para ver que es más allá de la cerámica. El dibujo está en el Museo Arqueológico de Olimpia. Volvemos a ver a Zeus sentado, Hefesto, que es la figura de la derecha, que lleva el hacha con el que le ha dado el hachazo en la cabeza, y otra vez sale Atenea armada con casco, escudo, lanza, preparada para matar, y a la izquierda vemos la figura de Ilitia, que se acerca sus manos a la cabeza, que es la que ha ayudado en el parto, la propiciado. Lo mismo en esta cerámica de figuras negras, atribuida a Quilenios, del Altes Museum de Berlín, 570 a.C., son imágenes muy tempranas. Volvemos a ver a Zeus sentado, que le reconocemos porque lleva los rayos en la mano. La Atenea, que está más borrosa, sale otra vez de su cabeza y 2 figuras a los lados, en este caso 2 Ilitías, que además están reconocidas por la inscripción, o sea, están identificadas por la inscripción, es decir, no hay lugar a dudas, que dirigen la mano a la zona del parto, que es la zona de la cabeza. Otra más, es todo el rato lo mismo, en este caso pues Atenea ya está sentada en las rodillas de Zeus y las 2 imágenes de los laterales, esas Ilitías, que una mano en alto y otra en medio, están celebrando ese nacimiento. Bueno, en el mundo romano va a existir esta continuidad de representación de los partos, sobre todo, bueno, vinculados a estos partos míticos. Ya tenemos escenas que son de comadronas puras y duras. En este caso, bueno, pues tenemos el nacimiento de Apolo, el siglo II, del teatro de Hierápolis, que vemos que aparece, bueno, pues esa Leto sentada con el niño que ya ha nacido, y detrás vemos que es el gesto característico, ¿no? Esa Ilitia por detrás que está ayudando, que lo que hace es repetir, ¿no? O otra vez en este estifo de plata de la casa de Menandro de Pompeya, del siglo I después de Cristo, maravilloso, pues que aparece tumbada, porque en un momento dado, bueno, pues se pasa a la posición tumbada, que esa es otra cuestión, y la figura detrás vuelve a hacer ese gesto que hemos visto reiterado desde época muy temprana. Quiero cerrar mi presentación, no por falta de ganas, sino por falta de tiempo, para ajustarme a los tiempos de todos, con esta imagen, que es la alegoría del infante don Fernando. Es una pintura que está en el Museo Nacional del Prado, de Michele Parrasio, realizada hacia 1575. Y, bueno, fijaros que lo que se ha hecho es una exaltación del nacimiento del infante, ¿no? Está
la madre Ana de Austria, tumbada en el lecho todavía, ya se pare tumbado, no se pare sentado, como se hacía en estos tiempos en Grecia, y bueno, pues está rodeado de las virtudes teologales y las cardinales, que son todas estas figuras femeninas que aparecen alrededor, arriba pues el ángel con las trompetas, es decir, con una escenografía, ¿no?, de victoria, los cortinajes que se abren y que dejan ver el parto, que en realidad es un momento muy íntimo y que sí que nos da pistas también de cómo era el parto en esta época. Pero es que arriba a la izquierda tenemos la imagen de una figura femenina con un cuarto creciente en la cabeza, que es esta Ilitia, o en este caso ya Lucina, es decir, el nombre evolucionado. Fijaros que quien preside esta pintura, quien preside este nacimiento del infante don Fernando, es, por un lado, esta Ilitia, es decir, esta Lucina o protectora de los partos, y por otro el dios de la guerra, es decir, lo que estábamos aspirando es que a este infante don Fernando se convirtiera en un gran guerrero. Pero aún así, fijaros que en esta idea de proteger a los partos sigue estando muy presente Ilitia. Por tanto, Ilitia es una de las divinidades más importantes de las que tenemos constancia desde época muy antigua en el Mediterráneo, con cultos bastante continuados de una manera u otra, también hasta época clásica y helenística, con continuidad en el mundo romano, aunque se institucionalizara más la figura de la comadrona, y sin duda una de las figuras más interesantes a nivel iconográfico para estudiar esa parte de los estudios de mujeres vinculados a los nacimientos y los partos. Nada más, muchas gracias por su atención.